Tragedia en el fútbol boliviano, así hemos visto titulares este fin de semana. En medios internacionales ya se pueden imaginar a qué se referían. Muere un árbitro en la altura de la ciudad de La Paz, en fin. Lo cierto es que lo que ha pasado con don Víctor Hugo Hurtado nos ha llamado mucho a la reflexión sobre qué pudo haber pasado. Ha sido un tema de salud, se ha esforzado demasiado. Cómo llegó al estadio, cuántos partidos él ha arbitrado en la ciudad de El Alto, en fin, tantas preguntas que uno se está haciendo en este momento. Usted también, me imagino, porque ha sido tema de conversación en las casas, en las familias, en el trabajo también. Estoy con mi compañero Richard Pereira, que es el periodista indiscutible, experto en todas estas materias, en torno al fútbol en especial. Querido Richard, gracias por venir. También lo tengo a don Juan Carlos Lugones, ex árbitro FIFA, y al doctor Waldo Delgado, médico deportólogo, con quien también vamos a conversar de este tema. Richard, tu apreciación. Bueno, saludo aquí al doctor Delgado, a Juan Carlos, que ahora está como inspector de la Federación Boliviana de Fútbol, y quien conoce más a detalle acerca del trabajo que viene realizando los árbitros, y desde el punto médico, por supuesto, con el doctor Delgado. Trataremos de saber qué es lo que ha pasado, hipotéticamente hablando, ¿no? Porque todavía no se conocen informes detallados sobre las autopsias que se han realizado en las últimas horas al árbitro Víctor Hugo Hurtado. Más allá de todo aquello, hay mucho dolor, mucha tristeza. Sí. Ayer en el estadio, en el clásico, nos reportaba el compañero que estaba en El Alto lo que había sucedido. Yo me preguntaba un momento ¿y por qué no se para el juego? O sea, ha fallecido una persona, falleció alguien involucrado en un partido de fútbol. Exacto, porque el partido ha continuado. Sí, claro, en El Alto se enteraron después, en pleno segundo tiempo, ¿no? Porque esto pasó ni bien arrancado el segundo tiempo, pero se enteraron al inicio del clásico, por ejemplo. Muchos me dirán, había fiesta de por medio, era la celebración del título, en fin, yo creo que los bolivaristas, los hinchas lo hubiesen entendido, lo hubiesen comprendido, o hubiese un festejo más mesurado. Porque fallece alguien que estaba involucrado en un partido de fútbol, donde de ese mismo campeonato estaba celebrando Bolívar, en este caso. El Tigre estaba celebrando el triunfo, como ustedes quieran, y se habían disputado otros partidos. Reprogramar esos cotejos hubiese sido un problema a estas alturas, la selección tiene compromisos y todo aquello. Pero ha habido mucha consternación, ha habido mucha pena. Para nosotros ha sido una tragedia informar de esta situación. Queremos buscar respuestas, por eso acá con el equipo de Hora 23 traemos a gente que nos puede aclarar un poco el panorama. Yo lo escuché. Sí, la preparación del árbitro. Exacto. ¿Cómo llega preparado a esta clase de partidos? ¿Qué exigencias físicas tiene? ¿No? ¿Y qué es lo que hubiese pasado hablando clínicamente, ¿no? Tratando de conocer un resultado clínico, tratando de encontrar algunas respuestas, y creo que estamos con las personas indicadas. Permítame, doctor, antes voy a conversar con don Juan Carlos. ¿Cuántos partidos él ha arbitrado en la ciudad del Alto? ¿Tiene usted ese dato? Sí, claro. Tenemos los datos exactos. El último, por supuesto, ha sido ayer, el 19 de mayo. Ya he estado en Villa Ingenio también dirigiendo el 30 de marzo, ha dirigido un partido, son 2 partidos, y luego el 10 de febrero ha tenido otro partido también en el mismo escenario. Esos son los 3 partidos que él ha dirigido en El Alto. No fue el primero. Pero no te olvides de que el miércoles pasado dirigió en La Paz, el Blooming the Strongest. Sí, él ha dirigido en todo el país, por eso tenemos la estadística clara y completa. Él ha estado en el Víctor Agustín Ugarte antes de Strongest, unos días antes, ha estado en Potosí. Estamos hablando con altura también. Pero por supuesto, con altura. Bajó a Montero, estaba nuevamente en el Hernando Siles, estuvo en El Alto, estuvo en Oruro. En realidad es un árbitro que ha dirigido en todo el país, ha estado, como todos los árbitros, preparados para dirigir en cualquier parte. En bajura y en altura. Sí, por supuesto, él lo ha demostrado, y es más, en esta etapa del campeonato, 14 partidos que ha dirigido. Uno de los árbitros que más partidos ha dirigido. Bueno, está en ese selecto grupo de los árbitros que más partidos han dirigido. ¿Era árbitro FIFA? ¿O iba a ser árbitro FIFA? No, él ha sido árbitro FIFA el 2017, y en el 2018 y 19 ha dejado la insignia, y en esta etapa estaba esforzándose por recuperar su insignia en esta gestión para el 2020 recuperarlo. Ay, qué sensible realmente. Sí. Doctor, ahora usted ha conocido algunos detalles de él, lo conocía. Bueno, físicamente se le veía muy bien, no era ni gordo ni delgado.
Sí, en realidad un árbitro atlético, un árbitro que, como dice acá el profesor Lugones, dirigió en todo el país. Entendemos que es un deportista de alta competencia y obviamente al ser un deportista de alta competencia tiene los aptos deportivos en todas las pruebas físicas, ya sea a nivel nacional o internacional. Entonces ahí nosotros coincidimos en que el corazón es adaptado para el alto rendimiento. Exacto. ¿Sí? Entonces este suceso es un evento bastante complicado y se tejen muchas hipótesis. Exacto. De las cuales nosotros tenemos que ir descartando, se podría decir, para llegar directamente a una etapa donde todos podamos coincidir con el diagnóstico. ¿Podemos hablar de algunas, doctor? Sí, primero... Una más frecuente que han dado como resultado, no solamente en el fútbol, sino que en otras actividades deportivas. Bueno, antes que nada, no ha sido muerte súbita, Richard. Esto no ha sido muerte súbita. Porque él estaba todavía con reacciones en la cancha cuando estaba tirado en el piso. Sí, es discutible. Nosotros tendríamos que ver y más o menos catalogar qué es una muerte súbita. ¿Sí? Una muerte súbita es el parate de este órgano que es el corazón, ¿sí? De una forma repentina, inesperada, de una persona aparentemente sana. Sí. Ese es el concepto de muerte súbita. ¿Sí? Entonces nosotros vemos al árbitro que ha dirigido los 45 minutos del primer tiempo, sí. Tenemos un parate de unos 15 minutos en el entretiempo y unos 10 minutos aparentemente del segundo tiempo, o 2 minutos, perdón, que más o menos él tiene vida, ¿no? Se podría decir. Ahora, hay 3 clases de síntomas, bueno, los 3 síntomas que son importantes, en el cual acá con el profe Lugones, extracámaras, un poquito conversando. Pérdida de pulso, podría ser. Nosotros no evidenciamos la pérdida de pulso, ¿sí? El desvanecimiento, que si bien las imágenes nos muestran, hubo un desvanecimiento. Sí, totalmente. Y después viene la falta de aire, ¿no? Sí. Esos son 3 síntomas de una muerte súbita. Aparentemente hay 2 de los 3 que se evidencian, o por lo menos que podemos hipotéticamente evidenciar, ¿no? En estos casos, miren, perdón, antes que se vaya el tema del desfibrilador, ¿podría haber ayudado en algo inexistente en el estadio en ese momento? Sí, el desfibrilador es importante, ¿no? Porque es como en una computadora nosotros podemos reiniciar. Exacto. Es igual, reiniciamos la actividad eléctrica del corazón. Entonces se podría haber, qué sé yo... Podrían haberle dado más chances de claro, salvar su vida, ¿no es cierto? Juan Carlos, ahí la obligación de tener este equipo médico en los escenarios, ¿es un consejo de la Conmebol o es parte reglamentaria? ¿Cómo se analiza esto? En realidad esta es una obligación del equipo local, contar con este equipo, valga la redundancia, inclusive ahora la FIFA exige que el desfibrilador esté a la altura de la mesa de control, para que esté más cerca. Antes era solo en las ambulancias, ahora tiene que haber un equipo, pero esto lo exige la FIFA. Ahora, en nuestro país, los equipos locales son los responsables del espectáculo, de la seguridad, y en la seguridad está involucrada este tema. Vamos a hablar en unos instantes acerca de la ambulancia, el acceso que tuvo la ambulancia en este estadio. Pero antes, hoy pasaste una nota acerca de la muerte súbita, ¿podemos verla? A ver, la compartamos un instante y seguimos conversando con nuestros invitados. Todavía tenemos muchas preguntas que realizar con referencia al deceso de Víctor Hurtado. Cuando se habla de la muerte, muchos no quieren escuchar. A algunos les asusta, pero es real. Llega en los momentos menos pensados, en personas enfermas o en personas relativamente sanas. Algo falla en el cuerpo o por un accidente. En tan solo un minuto podemos simplemente morir. No es la idea ser trágicos, pero sí realistas. En el mundo se han visto casos, por ejemplo, de este futbolista camerunés. Cayó fuerte y su muerte en pleno partido afectó no solo a los hinchas del fútbol. El director técnico decidió hacer el cambio, pero lo que no sabían es que Marc había sido víctima de un paro cardíaco que le arrebató la vida en el campo de juego. Otras vidas que se desvanecen en tan solo un minuto se las mostramos a continuación. Estaban en vivo en la televisión, pero caen y mueren. Ataques al corazón, la mayoría. Batista, eu e Batista estaremos na transmissão do canal PFC. O jogo começa às 5 da tarde aqui no Estádio Olímpico em Porto Alegre e já há acerto. 041, ja se izvinjavam. Koji bož.
bez njega ne... En nuestro país también ocurre. Este fin de semana en pleno partido en la ciudad de El Alto, minuto 3 del segundo tiempo, y el árbitro Víctor Hugo Hurtado cae al césped y camino al hospital fallece. Un problema en el corazón cegó su vida. Determinando la causa de la muerte, edema cerebral e infarto agudo por miocardio. No deja de sorprendernos, pero sucede. Médicos indican que en su experiencia podría especularse que el hombre tenía otra enfermedad que provocó el hecho. Podría ser chagas, un mal en la cabeza. Lo cierto es que pasa en todo lado. La muerte sorprende el momento menos pensado, por eso cada día debe vivirse como si fuera tal vez el último. Ahora hemos visto en esta nota que no solamente deportistas pueden sufrir de muerte súbita, también hasta presentadores de noticias, en fin, en cualquier lugar, en el banco, en la calle. Uno asume que por la alta exigencia, la alta competencia, sí, la exigencia al organismo, está más propenso a esto, ¿no? Apelo al doctor delegado. Y también la falta de descanso, ¿no? Es importante en nuestros deportistas. Pudo haber Hurtado dirigido el miércoles, probablemente el jueves, hacer una pausa mientras volvía a Cochabamba. Juan Carlos, los árbitros se venían preparando por una prueba física en los próximos días y retomar, ¿no?, la práctica para estar bien físicamente preparados el viernes, el sábado, el domingo nuevamente. Un árbitro recorre 15 kilómetros por partido. Tuvo un promedio, recorren más que un jugador en muchos casos. Y un dato que tú acabas de mencionar, de La Paz el miércoles volvió a Cochabamba. Tuvo que haber vuelto. Claro, ¿volvió en avión? Claro, sí, en avión. Ahí también hay una exigencia de presión, ¿no es cierto?, para el organismo. Sí, más que todo yo opino el estrés, ¿no? El estrés es importante también en este sentido, porque estamos hablando de alta exigencia, estamos hablando de partidos casi finales, ¿no? O sea, donde se definían muchas cosas, ¿sí? Estamos viendo que él se preparaba también para una prueba importante física. Indistintamente le toca dirigir también el día domingo, y obviamente la alta exigencia capaz que no tuvo pausa, no tuvo descanso, y en ese sentido obviamente podría haber pasado este suceso. Tendríamos que en principio pensar en el partido previo, el de miércoles. Como dice el doctor, un partido difícil, porque se jugaban muchas cosas. Uno de los dos iba a quedar Uno en el de camino. los dos quedaba fuera. Tengo la impresión que ha sido un partido muy complicado, muy difícil para el árbitro, complicado en la exigencia. Pero algo que tenemos que saber es que el árbitro se prepara los 7 días de la semana. Lo decimos con experiencia porque para poder cumplir con los objetivos y las metas y las marcas de FIFA, el árbitro entrena 7 días a la semana. Y recuerdo que descansábamos, entre comillas, día antes al partido que nos tocaba designar, a dirigir. Después, de lunes a domingo, siempre arbitrando. ¿Se hacen pruebas médicas Por supuesto. ¿Cada cuánto? Sí. El inicio del torneo está antes de la primera prueba física, se hacen los exámenes médicos, que lo hace cada departamento, cada colegio de árbitros en su departamento. Ahora, y no por esto, pero es una nueva planificación que se está haciendo para que la federación centralice el control médico, oftalmológico, especialmente el tema cardiológico, en la pretemporada, antes de iniciar el torneo y antes de tomar la primera prueba física. Eso quiere decir 2 veces al año. El árbitro cumple 4 pruebas al año en la gestión, entonces se van a hacer 2 pruebas al año porque son 2 torneos que se cumplen en cada gestión. Se tendría que intensificar algunos estudios médicos en función a lo que ha pasado, porque esto va a marcar un antes y un después, independientemente de todo lo programado que tiene la comisión de árbitros con estas pruebas físicas, los exámenes médicos, probablemente acentuar más en algunos exámenes cardiológicos. En 2 exámenes sería importante, hacer un electrocardiograma de rutina y un examen que se llama ecocardiografía. De rutina es cada vez que se hace una prueba. Exacto. ¿Ya? Exacto. ¿Y el otro? La ecocardiografía. Son 2 pruebas que obviamente dan seguridad al atleta para poder hacer pruebas físicas de alto rendimiento. Tenemos que tener en cuenta una situación que es bastante importante. Aquel corazón adaptado al esfuerzo físico de alto rendimiento es grande, ¿sí? Por lo tanto, en su funcionamiento es lento, es bradicárdico, ¿sí? Nosotros
nuestro corazón, los que no hacemos alto rendimiento, late entre 70 a 100 latidos por minuto. Y de los atletas de alto rendimiento, obviamente los árbitros, menos, ¿no? Menos de 70. Tendría que tener más una adaptación. Una adaptación cardiológica al esfuerzo físico. Qué interesante lo que me dice. Ahora, ¿qué pasa con otros exámenes? Por ejemplo, colesterol alto, el tema de diabetes, el tema de la presión alta. ¿Alguien sabe si el señor Hurtado tenía alguno de estos problemas? Se viene estudiando aquello, mira, tengo entendido que van a pedir todo el historial clínico. Pero me imagino que esos exámenes también se los practican a los árbitros. El control médico es primero el control general que se hace, y luego el específico del corazón y de la vista, que también es fundamental, ¿no, Richard? Para quienes relatan el fútbol es importante saber cómo anda el árbitro de la vista. Pero el tema del control en general se hace, por supuesto, una vez al año. Ahora se tomarán seguramente medidas, y no es, aclarando simplemente, Richard, no es como comisión de árbitros. Yo ya no pertenezco a la comisión de árbitros, estamos en la dirección de desarrollo de la Federación Boliviana de Fútbol, y una de las tareas, además de la capacitación de los árbitros y el mejoramiento, precisamente es precautelar en estos momentos tan difíciles que hemos pasado el día de hoy. Realmente no se los deseamos a nadie. Sí, realmente. Antes de concluir, un puntito aparte. Sí. Antes de meternos en este punto, ¿esto se puede prevenir? Es muy difícil. Sí, en una prueba precompetitiva nosotros podemos tener directamente un panorama específico de cómo está el funcionamiento cardiológico, ¿sí? Entonces, por eso los cardiólogos que realizan pruebas de esfuerzo y realizan estos exámenes dan un apto deportivo. Y el apto deportivo es tener la licencia, se podría decir, para poder hacer alto rendimiento, ¿sí? Es importante. Ahora, bien que tocamos el tema de presión, por ejemplo, hay gimnasios, ¿sí? Gimnasios que no realizan directamente un examen, un control médico precompetitivo, se podría decir. Promoción de gimnasios, si me pagas de un mes, tienes 3 meses, vaya, y mayores de 50 años teóricamente no podrían hacer peso, no podrían alzar peso, porque si tienen hipertensión arterial, puede llegar a tener muerte súbita también, ¿no? Entonces es importante los controles en los gimnasios, no solamente nosotros como médicos de campo tener el control de nuestros deportistas, sino también aquellos que se dedican directamente a poder ser personal trainers o instructores de un gimnasio. Exacto. Es importante. Ahora, no es afán de decir de quién es responsabilidad lo que ha pasado, pero además del desfibrilador, tengo entendido de que la ambulancia tuvo problemas para llegar al estadio y después para salir. No hay accesos concluidos. Sí, para el ingreso porque podría ingresar hasta el propio campo de juego. Claro, pero no se podía. Sí, que después quiero aparecer el chofer, que los paramédicos. Aclaremos que la ambulancia estaba en el estadio, no llegó. La ambulancia estaba en el estadio. Esa es una norma, la ambulancia tiene que estar en el escenario. Lo que pasaba es que no se podía acercar hasta el campo de juego, que es lo ideal. No sé cuántos metros habría, unos 50 metros, me imagino, entre la ambulancia y el inicio del campo de juego, y él estaba un poquito más, 16 metros más. Eso es lo que ha retrasado seguramente, porque todos ahora hablamos de tiempo, ¿no? Porque esta situación es tiempo, claro. Son segundos, ¿no? Y la gente habla, quienes han estado ahí dicen que el acceso hay una grada que impide, y es una grada que tienen que arreglarla, impide que la ambulancia llegue hasta el campo de juego como debe ser. Sí. Qué complicado. Sí, son unos detalles. Además después tuvo que la movilidad de encontrar algunas rutas también. Recordemos que en el perímetro hay construcciones. Y es complicado moverse en el alto. De las calles y todo aquello. Exacto. El partido no se suspendió porque todavía no se tenía la información, tengo entendido, ¿no? Porque si en ese momento hubiese sido súbita la muerte, probablemente tendría que haberse suspendido el partido. Este partido, el de West Ready frente a Oriente. ¿O qué se hace en estos casos? Bueno, hay una autoridad administrativa en el partido, y es el delegado, lo que se llamaba inspector o veedor. El delegado es la autoridad administrativa máxima del encuentro, y él ha estimado que el partido debía seguir, me imagino, porque ha sucedido algo y lo comentábamos con el doctor,
Víctor Hugo pierde el conocimiento, se desvanece. Y también tengo que mencionar que el doctor, el médico de Always Ready lo atendió prontamente y recuperó del desmayo, habló, lo llamó al cuarto árbitro, le entregó el silbato y la tarjeta donde se anotan las amonestaciones, y ahí, según el informe del médico, entró en el primer paro en el campo de juego. Personalmente, no sé si se han dado cuenta o no, pero hubiera sido el motivo principal para pararlo el partido, para suspenderlo, ¿no? El delegado dice que como recuperó y el árbitro le entregó al cuarto árbitro para que continúe, entonces decidieron continuar, pero es una situación muy... Qué lamentable haber vivido esto por parte de usted, doctor, profesor Juan Carlos Lugones. Gracias por haber venido, lo mismo usted, doctor Delgado, a ti, Richard, porque este tema realmente va a dar todavía de qué hablar, hay que conocer los exámenes de las autopsias. Y qué bueno que hayamos aclarado estos temas, ya cerrando, porque la gente dice, no, el árbitro no se prepara como el jugador, no se le hacen los mismos estudios médicos que el jugador, incluso son más detallados, porque también la exigencia es alta, la alta competencia que puede tener un árbitro. De aquí más desfibriladores en todos los escenarios del país. Tiene que haber. Y de aquí más mayores controles de salud. Cardiológicos sobre todo. Exacto. ¿No? Sí, señor.